niños? No, hay muchísima calidad. Silviño, bueno, Maxi López, que somos los que mayor tiempo nos pasamos en esa pista, pero bueno, hay todo lo que está dentro del vestuario tiene muchísima calidad y por eso son buenos. Maradona ha dicho hace poco que lo que más le sorprendía de usted es lo pegado al pie que conduce siempre el balón con el exterior de la izquierda. Sí, no, la verdad que no me puse a pensar nunca, es una manera que siempre de chiquito jugué así y bueno, y ahora todavía la sigo manteniendo. Es lo que nos gusta de Messi, su rapidez, su explosividad, su astucia. Pero Messi lo tiene claro. ¿Cuáles cree que son sus principales virtudes, esas que lo han convertido en un jugador excepcional? No sé, yo creo que la mayor virtud es la gana que tuve siempre y bueno, jugar como jugaba cuando era chiquito en la calle, adelante del público del Camp Nou y hacer siempre lo mismo. Yo destacaría principalmente que es una grandísima persona, una persona muy humilde y tuve la suerte de conocerlo a él y a su padre, me parecieron gente buenísima y hay muy buenos futbolistas jóvenes, pero creo que ninguno de esas características, ninguno así, tiene muchísimas cosas de crack, muchísimas cosas de un futbolista sin techo y bueno, ojalá que las aproveche, que disfrute mucho del fútbol porque es muy lindo, más jugándolo como lo juega él. A Maradona lo pudo ver poco en activo, pero Aimar sí que lo sigue. De hecho, en declaraciones suyas de niño, se declara ferviente admirador del delantero. Usted decía que incluso, en algún aspecto, su estilo de juego se parece al de Aimar. Sí, bueno, es un jugador que siempre dije que desde chiquito y ahora también, ¿no? Que admiro mucho y bueno, por esa razón a lo mejor dije que me parecía un poco. Ahora, por favor, gire la silla hacia su derecha y abra la puertecilla. ¿Qué hay? Un móvil. Muestre al espectador lo que es, que no lo vemos. Coge el teléfono. ¡Que soy el Torrente! Si es que no te enteras. ¡Que lo coja! ¡Cógelo, coño! Hay un móvil. Coge el teléfono. ¡Que soy el Torrente! ¿Oye lo que está sonando? Sí. ¿Y por qué cree que la habitación le hace escuchar ese tono de llamada? Porque una vez me olvidé, cuando una de las primeras veces que subía con el primer equipo, estábamos en el hotel comiendo y me había olvidado el móvil arriba del celular. Y bueno, los jugadores, no me acuerdo bien quién, lo agarró y lo puso arriba de la mesa donde estaba la comida y me empezaron a llamar y empezó a sonar eso, estaban todos en silencio y eso sonando. ¡Pásala ya! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Cuando era chaval. En las calles, con las naranjas. En esta escena el mismo Pelé dice que empezó jugando con naranjas. ¿Conoce algún otro crack que también le diera las naranjas? No sé si es un crack, pero yo también jugaba con naranja. Si pudiera hablar con el Messi que ve en las imágenes con tanto futuro por delante, pero siendo todavía un niño, ¿qué consejo le daría? ¿Qué le recomendaría para que disfrutase mejor de su experiencia en el club? Lo mismo que me dijeron cuando tenía esa edad y que supe hacer, ¿no? Aprovechar cada momento del fútbol porque el fútbol es muy lindo y es para disfrutar.
Espero que sea muy feliz en el Barça, porque para nosotros es un auténtico privilegio verle jugar. Para terminar el programa, le pediré que escoja una de estas 3 canciones que nos propone la habitación. ¿Con cuál de ellas prefiere escuchar ahora mismo? Flor Marchita, Cali, Y sé que llorarás, Leo Mattioli, o All Night Long de Lionel Richie. Flor Marchita, de Cali. Y mientras suena esta canción, le pediremos que gire con la silla hacia la puertecita de su izquierda. Intente abrir la puerta. Izquierda, muy bien. Coja la cámara y cierre la puerta, por favor. Gracias. Ahora hágase un autorretrato. Bien, puede dejar la cámara. Muy bien. Vuelve a abrir la puertecita y deja la foto en el soporte que hay aquí. Perfecto. Abra un poco más la puertecita, por favor. Coja esta copa de cava que tiene. Siéntese con la puerta abierta, por favor. Ay. Gracias, siéntese. Y díganos, ¿por qué brindamos? Brindamos porque el año que viene, que sea un año como el que viví este año, tanto en lo personal como para el equipo, que podamos festejar de los 3 títulos, que pueda estar en ese mundial y también poder festejar, y bueno, que toda la gente del mundo disfrute de esta Navidad y Año Nuevo. Que así sea. Suerte. Muchas gracias. Pasaron muchos años, nuestro amor se ha marchitado como una flor más bella que sin agua se quedó. Nuestro no es lo mismo, no me abrazas como antes, tus besos que eran míos.